Muy bien, excelente. Ya ese pitico que teníamos de fondo desapareció. Bueno, puse todo el volumen. Y nada. Muy bien. Recuerden, papás y mamás, apagar los micrófonos. Pero estoy apagando. ¿Será que el computador está en volumen? Edinson, buenas Dime. tardes. Buenas tardes. Desde Zoom tú puedes silenciar todos los micrófonos para que nadie los pueda aprender. Ok, listo. Haré ese Mañana ejercicio. poder Haré ese seguirlo. ejercicio. Que tú me dices, gracias por la información. Yo te voy a ver. Hay 3 punticos a la derecha, por donde uno le pone silencio, ¿no? Perfecto. Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien, papás, una vez más, mamás, muy, pero muy buenas noches. Hoy vamos a empezar con un tema bastante interesante. Voy a compartirles la diapositiva y con la diapositiva en mano vamos a profundizarnos en un tema que es bastante interesante y vamos a hablar precisamente del tema de la inteligencia emocional. Y es la inteligencia emocional y la vamos a conversar en el contexto de la familia. Entonces, para ese ejercicio, agradeciendo la invitación que nos hace el centro educativo, la directora Luz Estela Restrepo, y empezamos con la acción. Vamos a hacer una metodología como lo hacíamos en el evento pasado, donde voy durante 35 minutos a hablar sobre el tema y luego vamos a dejar el resto de tiempo hasta completar una hora para que hagamos las dudas, preguntas, inquietudes que surjan del ejercicio. Excelente, excelente. Vale, vale. Entonces, en este orden de ideas, voy a profundizar y tengo acá precisamente inteligencia, familia e inteligencia emocional. Familia e inteligencia emocional. Y es acá, me encanta mucho poner esta imagen en la portada de la diapositiva porque vemos que es una niña o un niño dibujando, construyendo ahí una iconografía que corresponde a una familia. En psicología, este tipo de prueba se llama el test de Macover y el test de Macover es un ejercicio que se aplica sobre todo con los niños y con las niñas, donde ellos dibujando expresan cómo se están sintiendo o dibujando expresan aquellas ideas que no son capaces de verbalizar. Porque acá hay un tema que es muy importante. Una forma es como sentimos los adultos y otra forma es como sentimos los niños. Ahora, por eso el test de Macover nos permite, como herramienta, llegar a entender cuál es el cuadro emocional por el que está atravesando el niño y la niña y así llegar a unas conclusiones sobre ese universo de sus emociones. Acá voy a mencionar varias premisas. Hay una premisa que tiene que ver con nuestro cerebro y nuestro cerebro solo tiene una función y la función de nuestro cerebro es la de procesar información. O sea, nuestro cerebro solo tiene la única función de procesar información. ¿Esto qué significa? Significa que no existe otra función del cerebro. Él procesa información que aparece del mundo que nos rodea. Información visual, información motriz, información cognitiva, y su única función es procesamiento de la información. Ahora, la inteligencia igualmente tiene una sola función. Y la función de la inteligencia es resolver problemas. La inteligencia como un constructo, como una habilidad, en este caso humana, no tiene otra función sino la de resolver problemas. Ahora, entendemos que el cerebro que se dedica a procesar información, ese procesamiento de la información va a derivar en unas habilidades que nos permitan la resolución de problemas y a esa resolución de problemas nosotros le damos el nombre de inteligencia. Ok, ahora resulta que hablamos de las emociones y las emociones tienen tres funciones. Hay una primera función de las emociones y es una función adaptativa. Luego viene una función motivacional y por último una función comunicativa. Y en este orden de ideas, con respecto a las emociones, vamos ahora sí a definir
que es la inteligencia emocional. Y vamos a entender para el encuentro de hoy que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos permite el reconocimiento de nuestras propias emociones y la de los demás. Igualmente nos permite discriminar entre diferentes sentimientos y emociones para etiquetarlos apropiadamente y utilizar esta información emocional para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emociones para adaptarnos al mundo y conseguir los objetivos. La inteligencia emocional. Y quiero devolverme a lo que hablábamos al principio con respecto al cerebro. Recordemos, el cerebro solo tiene una función y es procesar información. La inteligencia solo tiene una función y es resolver problemas. Y las emociones tienen tres funciones que nos permiten básicamente esas funciones, la supervivencia y la adaptación al medio. Y la inteligencia emocional es también un ejercicio de resolver problemas, pero que tiene que ver con el tema de las propias emociones, con el tema de los sentimientos, con el tema de administrar la conducta y las acciones para lograr conseguir unos objetivos que nos enmarquemos en la vida. Perfecto. Nos adentramos y vamos a hablar de la familia. Ahora, la familia es el primer escenario donde se asientan las bases de la inteligencia emocional en nuestros niños y en nuestras niñas, con el fin de posibilitar el desarrollo de 6 habilidades neuroemocionales fundamentales para la vida. Entonces acá, la familia tiene un rol protagónico en este ejercicio del desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros niños y niñas. Ahora, esas habilidades de las que hablamos que se tienen que desarrollar son, uno es la empatía, segundo son las habilidades sociales, tercero es la autoconciencia, cuarto es la autorregulación, quinto es la motivación y viene por último el locus de control. Y aquí hago un pequeño pare para explicar cada uno de los componentes. Vamos a entender la empatía como la habilidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar del otro. La empatía nos permite entender el otro posiblemente qué puede estar pensando y qué puede estar sintiendo. Y por tanto, cuando yo logro ponerme en el lugar del otro, yo puedo movilizarme en función del otro de pronto para ayudarlo o entenderlo. La empatía es el elemento fundamental para que exista solidaridad. No existe una acción solidaria si antes no existe la empatía. Y la empatía es un elemento que se cultiva, se desarrolla, se fortalece durante esa primera infancia gracias a la estructuración de esa inteligencia emocional. ¿Qué tan viable o qué tan óptimo es el factor de empatía de un niño y una niña? Va a depender precisamente de esa inteligencia emocional. Cuando hablamos de habilidad social, estamos hablando de habilidades sociales. Ahora, cuando hablamos de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, la habilidad social es la conexión que tenemos con las otras personas y nos movemos en un mundo social que tiene unos códigos, unas normas, una forma de actuar y una forma de ser, y la empatía es un elemento fundamental para que mis habilidades sociales sean asertivas, sean proactivas, sean inteligentes. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia tiene que ver precisamente con ser consciente de sí mismo. Cuando nosotros hablamos de conciencia en psicología, siempre lo hablamos en 3 coordenadas. Primera coordenada, persona; segunda, tiempo; y tercera, lugar. Persona, tiempo y lugar determinan el estado de conciencia del sujeto. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos miramos al espejo y somos capaces de decir, ese sujeto que está en el espejo, ese soy yo, hablamos de persona, soy yo, tiempo, y que el que se mira al espejo sabe en la relación temporal en qué está ubicado, en qué momento del tiempo está ubicado, y por último lugar, en qué lugar del espacio está ubicado. Hablar de persona, tiempo y lugar determina el nivel de conciencia del sujeto. Hablar de autoconciencia es, en nuestros niños, precisamente entender eso, es saber que es un sujeto que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, ¿ok? Que es un sujeto que habita un lugar en un tiempo determinado, eso marca la conciencia del individuo. ¿Qué es la autorregulación?
La autorregulación tiene que ver con la regulación de las propias emociones y los propios sentimientos. Y he venido diciendo esas dos cosas que parecen ser lo mismo, pero son diferentes, que las emociones y los sentimientos. Y enseguida vamos a hacer una pequeña profundización sobre la diferencia entre estos dos conceptos. Viene la motivación. La motivación es aquel elemento que nos permite, atención a esto, movilizar la voluntad. La voluntad tiene que ver con el deseo de hacer algo, con el deseo de alcanzar algo. La motivación es el motor que impulsa la voluntad para que se logren las cosas. Y que ese locus de control es que yo soy consciente de que puedo tomar decisiones y esas decisiones tendrán consecuencias buenas o malas, pero que yo debo asumir la consecuencia de la toma de mi decisión. Si mi decisión fue una decisión correcta, habrán unas consecuencias correctas, yo asumo eso, pero si mis decisiones fueron equivocadas, yo asumo también en ese orden la responsabilidad por la consecuencia de mis decisiones equivocadas. Entonces, la familia es el primer escenario donde se asientan las bases de la inteligencia emocional en los niños y las niñas. Y esto con el fin de posibilitar el desarrollo de las 6 habilidades neurofuncionales fundamentales para la vida. Y ya las mencionamos. Y avanzamos. Y aquí me encanta mostrar esto porque tenemos que entender en qué contexto se va a desarrollar esa inteligencia emocional en nuestras casas, en función de qué roles. Y acá traigo un cuadro que me encanta porque este cuadro nos da claridades sobre lo siguiente. Para entender la importancia del rol, escuchen bien esto, del rol maternal y del rol paterno, porque son roles estructuradores. Una cosa es papá y mamá y otra cosa es la madre y el padre. Y como vemos en la gráfica, dice biológico el 10%. Mamá y papá son esos dos sujetos que un día decidieron encontrarse, aportar el material genético para que el niño y la niña pudiera existir. Pero ese ejercicio solo equivale al 10% de la tarea. ¿Y qué significa el 10% de la tarea? Y es que eso significa traer a los hijos al mundo. Pero la función de crianza solamente lo va a hacer la madre y o el padre. ¿Esto qué significa? Que ese va a ser la tarea fundamental, porque esa tarea representa el 90%. El papá y la mamá obedecen al aspecto biológico, pero la madre y el padre obedecen al aspecto simbólico. Ahora, hay mamás que son madres, hay papás que son padres, pero también hay mamás que no son madres, hay madres que no son mamás y lo mismo ocurre para los papás. Hay papás que son padres, hay papás que no son padres y hay padres que no son papás. ¿Dónde está la importancia en la crianza para el ejercicio de empezar a sembrar los pilares de esa inteligencia emocional? Y es que exista una función materna y una función paterna acompañando la crianza de los niños. Porque esto obedece al 90% de la tarea y es la tarea más importante. Y aquí los que me están escuchando, papá y mamá, que muchos de ustedes son madres y son padres, ese hecho de hacer la crianza activa, de participar de ese ejercicio de la crianza y depositar el tiempo, la motivación y la oportunidad de práctica para ser una buena madre o para ser un buen padre, eso es lo que realmente va a posibilitar que el desarrollo psíquico de nuestros niños se dé de la mejor manera. Y entendiendo esta lógica, vamos a entender que si la función materna y la función paterna obedecen a lo simbólico, la única manera que existe para que esa función se haga de forma correcta y tengamos resultados reales es que tenemos que invertir 3 elementos, tanto el padre como la madre. Hay que invertir motivación, hay que invertir tiempo, hay que invertir oportunidad de práctica. ¿Qué significa la motivación? Significa es que yo como madre o como padre tengo el genuino deseo, porque yo lo quiero hacer. Yo quiero participar de la crianza de mi hijo y de mi hija. Yo lo voy a hacer porque siento que es uno,
mi responsabilidad. Segundo, porque es mi deseo y yo voy a estar ahí. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo significa que de mi agenda, por muy complicada que sea, de mi agenda yo voy a sacar el tiempo para estar acompañando con la motivación esa crianza de mis hijos y de mis hijas. ¿Y qué significa oportunidad de práctica? Significa vivir experiencias significativas con esos niños y con esas niñas para que sientan que esa función paterna o esa función materna se está haciendo de forma correcta. Y esta ecuación de estos tres elementos es fundamental y no puede faltar uno. O sea, son tres elementos que se tienen que invertir para que esto funcione. Porque vamos a encontrar en el camino mamás y papás muy motivados, pero que no invierten el tiempo suficiente para hacer el ejercicio paterno o materno. Y mire cómo uso el lenguaje. Hay mamás y papás muy motivados que no invierten el tiempo suficiente para ejercer la función materna o paterna como tiene que ser. O vamos a encontrar mamás y papás muy motivados que tienen el tiempo, pero no generan las oportunidades de práctica para vivir la maternidad o vivir la paternidad. Cuando hablo de oportunidad de práctica, hago referencias en vivir experiencias significativas. Experiencias significativas vendría a ser salir a caminar, salir a jugar, salir a cine, salir a compartir con la familia. Esa oportunidad de práctica llena de experiencia significativa la memoria de nuestros niños y permite ir con el tiempo instaurando el sistema de creencias y valores que cada familia tiene y que quiere sembrarle o entregarle como enseñanza a esos niños y a esas niñas. Motivación, tiempo y oportunidad de práctica van a permitir que se generen dos elementos fundamentales. El primero es el vínculo y el segundo es el apego. Y vamos a entender el vínculo como esa unión o relación física o simbólica que se da entre dos personas, donde mediarán emociones y sentimientos. Ok, vuelvo y repito. El vínculo es una unión o una relación física o simbólica que se da entre dos sujetos, entre dos personas. Ahora, pensémonos con nuestros niños. El vínculo que tenemos con nuestros hijos e hijas es una relación no solo física, sino también simbólica en este caso, ¿ok? Donde hay una mediación de emociones y sentimientos. Pero, ¿qué es el apego? El apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, cuyo objetivo es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. Cuando nuestros niños y niñas han generado el vínculo con nosotros como padres y madres, luego van generando ese apego. ¿Por qué? Porque van sintiendo que esas figuras que son la representación del padre y la madre son aquellos sujetos con los que yo me siento seguro, con los que yo me siento tranquilo, porque yo siento que cada vez que yo me estoy en una dificultad, que yo me siento mal emocionalmente o tengo alguna dificultad física, yo puedo ir donde estas personas y estas personas me van a acoger, me van a proteger, me van a cuidar y me van a guiar. Ese sentimiento del apego es muy importante porque le permite al niño y a la niña sentir que pertenece a un lugar. Eso es fundamental. Ahora, lo curioso del vínculo con el apego es que el vínculo como tal nosotros no solemos verlo porque tiene que ver con la naturaleza emocional. O sea, yo siento el afecto, siento las emociones que me vinculan a otra persona. Lo que sí se puede ver es la forma como se expresa el apego, porque el sujeto, en este caso los niños, tendrán una conducta particular con esas personas, estamos hablando de madre y padre, donde ellos se movilizan físicamente a buscarlos, a estar con ellos, a buscar espacio para jugar con ellos, para compartir, y uno dice, acá hay un apego que tiene este niño, esta niña, con base en esos papás, en esa madre y a ese padre. Motivación, tiempo y oportunidad de práctica. ¿Para qué? Para poder fomentar el vínculo y el apego, fundamentales en la crianza y fundamentales para que el escenario de la familia
se convierta en el mejor escenario para empezar a fundar la estructura de la inteligencia emocional. Y recordemos que la inteligencia solo tiene una función y es resolver problemas. Las emociones y los sentimientos van a implicar en cierto momento de la vida algunos problemas que se tienen que resolver con inteligencia. Vamos a hablar de esa diferencia de las emociones y de los sentimientos. En las neurociencias se definen las emociones como reacciones psicofisiológicas de corta duración, las emociones. Y vamos a encontrar que existen 6 emociones nucleares. Encontramos el asco, el miedo, la sorpresa, la ira, la alegría y la tristeza. Son emociones primarias y son universales. Estas mismas emociones las experimentamos cada ser humano de cada rincón del planeta, sin importar, atención, sin importar la época. Esto significa que hace 1000 años atrás los seres humanos también experimentábamos las mismas emociones. Hace 10.000 años atrás los seres humanos también experimentábamos las mismas emociones. No importa la raza, no importa la cultura, no importa, o sea, no hay nada que medie, que cambie la presencia de estas 6 emociones universales que son totalmente primarias. Tristeza, alegría, ira, sorpresa, miedo y asco. Ninguna de estas emociones son malas. Todas son necesarias. No podemos decir que la tristeza es una emoción mala o que la ira es una emoción mala o el miedo es una emoción mala. No, todas ellas son necesarias porque todas ellas nos permiten mecanismos de supervivencia. Nosotros tenemos que sentir tristeza, tenemos que sentir asco, tenemos que sentir miedo, sorpresa, ira y alegría. Todas son importantes. Aquí lo curioso está es en cómo las tramitamos, que es diferente. Pero la presencia de las emociones y la expresión de las emociones es necesaria. ¿Dónde ocurre el desfase de la inteligencia emocional cuando no opera de forma correcta? Es cuando tramitamos mal las emociones. Y es lo que precisamente nosotros en la crianza tenemos que empezar a enseñarle a nuestros niños y a niñas a tramitar las emociones. Tanto es así que si nosotros como adultos, a la edad que cada uno de ustedes tiene, todavía se le dificulta hacer un trámite correcto de las emociones frente a ciertas situaciones y sabiendo que usted como adulto tiene más herramientas emocionales y más herramientas cognitivas para afrontar las emociones de forma inteligente, nuestros niños y niñas que están en desarrollo todavía no tienen las herramientas suficientes para hacer un trámite adecuado de las emociones. Pero para eso estamos nosotros. Estamos las madres y estamos los padres, que vamos a enseñarles a nuestros hijos a tramitar de forma correcta esas emociones. ¿Para qué? Para que esas emociones no se desborden y esas emociones los lleven a tener conductas disruptivas. Ok. Ahora, los sentimientos. ¿Qué diferencia hay entre sentimientos y emociones? Y es, si las emociones son reacciones fisiológicas de corta duración, eso significa que yo la experimento y tienen un rango de activación corta. Por ejemplo, hay una situación que me llena de alegría, pero esa alegría se apaga al poco tiempo. Hay una situación que me genera tristeza. Yo estoy triste y esa tristeza se apaga en un poco tiempo. Hay una situación que me genera asco y ese asco que siento se apaga al poco momento porque es una reacción psicofisiológica de corta duración. En cambio, los sentimientos es todo lo contrario. Son reacciones psicofisiológicas de larga duración. Esto significa que el sentimiento del amor no es una emoción. El sentimiento del amor es eso mismo, es un sentimiento. Esa reacción psicofisiológica tiende a tener un rango de activación mucho más largo. Por eso, el papá, la mamá que está ahí con su pareja, usted siente ese amor hace muchos años porque eso es un sentimiento. Otro sentimiento vendría a ser el sentimiento de la venganza. Ya no es un sentimiento tan positivo, pero también la venganza suele ser un sentimiento de larga duración. La depresión, que es algo clínicamente muy interesante, la depresión no es una emoción, porque si fuera una emoción sería la tristeza, pero la depresión es un sentimiento que es de larga duración.
podríamos decir que la diferencia entre la tristeza y la depresión es el tiempo de duración. Es normal que yo tenga episodios de tristeza frente a ciertas situaciones cotidianas. Eso es normal, ¿ok? Pero ya cuando la tristeza se extiende continuamente más allá de 6 meses, decimos, esto ya no es tristeza. Esto se convirtió en una depresión. Una depresión es una tristeza profunda que tiene mucho tiempo de duración y genera toda una sintomatología como la anedonia, como la bulia, como los pensamientos suicidas, como los malestares al dormir porque hay trastornos del sueño, hay trastornos en la alimentación, etcétera, etcétera. Y es muy interesante cómo ese sentimiento llamado depresión, como es tan duradero, empieza a generar cambios metabólicos. Esto significa, si yo tengo un trastorno del sueño, es porque esa depresión está generando unos cambios metabólicos a nivel neuroquímicos que está haciendo que mi sueño se vea interrumpido. Si tengo trastorno con la alimentación, producto de una depresión, ese trastorno alimenticio es un cambio metabólico. Mire qué tan poderosas son los sentimientos frente al cuerpo cuando tienen una duración demasiado extensa. Muy bien. En ese orden de ideas, hay una frase que yo repito muchísimo, muchísimo siempre, y es que la crianza debe ser un ejercicio de empoderamiento para la vida. Y esta frase me encanta porque siempre lo he dicho, es como si los padres y las madres fuéramos como unos coach, unos entrenadores que estamos entrenando a nuestros hijos en una serie de habilidades emocionales, habilidades conductuales, habilidades cognitivas, para que el desarrollo de esas habilidades les permita afrontar situaciones a corto, mediano y largo plazo de la forma más exitosa. ¿Ok? Y la inteligencia emocional es un apéndice que hay que trabajar para que efectivamente, junto con otros componentes, nuestros hijos se empoderen para la vida. Y es aquí cuando llegamos a un ejercicio que siempre planteo con respecto al vínculo y la relación de las madres y los padres con nuestros niños. Y acá tengo una gráfica que dice madre y padre, y abajo hay unos niños que dice de 0 a 12 años, y una línea que dice relación vertical. Y una frase que dice abajo, la crianza en la infancia debe ser una dictadura con amor, ¿ok? La crianza en la infancia debe ser una dictadura con amor. ¿Esto qué significa? Significa que papá y mamá, madre y padre, estamos en una posición de poder y nuestros niños y niñas están en una posición de subordinación en esa cadena de poder. Y ojo con esto, que cuando hablo de una dictadura con amor, ese amor involucra confianza, respeto, confidencialidad y todos los valores que pueden cerrar el amor. Y cuando hablo de dictadura, digo porque nosotros somos la última palabra en esa relación que tenemos con nuestros niños y niñas de los 0 a los 2 años, porque es esa posición de poder que tenemos con nuestros niños la que va a posibilitar que efectivamente el trabajo de inteligencia emocional se desarrolle de la forma más positiva que se pueda. Hay una frase de Goethe que me encanta que dice, trata a un ser humano como lo que es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en el que está destinado a ser. Y esto es muy interesante. Y enseguida vamos a llegar con el tema del refuerzo positivo, el refuerzo negativo y el tema lingüístico. La manera como nos comunicamos con nuestros hijos, y aquellos de ustedes que hayan leído sobre programación neurolingüística o trabajen el tema de la programación neurolingüística, la forma como nosotros nos comunicamos construye realidades. Esto es clarísimo. La forma como nosotros nos comunicamos construye realidades. El lenguaje nos posibilita crear realidades. La crianza con nuestros hijos, el sistema de creencias y valores que nosotros les enseñamos es una realidad que se transmite a través del lenguaje. La forma como usamos el lenguaje va a imprimir en la mente de nuestros niños unos patrones neuronales que van a determinar una forma de sentir, una forma de pensar y una forma de actuar. Con el tema de las emociones, acá cuento un hecho anecdótico que me pasó hace poco. Paciente de 10 años, el motivo de consulta con el paciente por parte de los padres
Dicen, es que es un niño que cada vez que se frustra, no sabe manejar la frustración y empieza a hacer berrinches y empieza a darse golpes en la cabeza o empieza a tumbar las cosas y ya se encierra en la pieza y no quiere hacer absolutamente nada. Ok, ese es el motivo de consulta. Niño de 10 años. Cuando me siento a hablar con el niño de 10 años, yo le pregunto al niño de 10 años qué es la frustración y él me responde que no sabe. Ok, yo le pregunto, ¿has escuchado la palabra frustración? Y él me dice, sí, yo la he escuchado. ¿Y sabes qué significa? Y me dice, no, yo no sé qué significa. Yo le pregunto a él, ¿tú alguna vez en la vida te has frustrado? Y él me dice, yo no creo, yo nunca me he frustrado. Luego le digo a este niño, mira, ¿alguna vez te ha pasado que cuando tú quieres hacer algo y estás concentrado y motivado en hacer ese algo y de pronto eso no sale como tú querías, según tus expectativas, tú sientes que te sube un calor por el cuerpo, luego sientes que te da mucha rabia, luego sientes deseo de llorar y luego cuando estás así muy enojado te provoca darte golpes en la cabeza y te provoca tumbar las cosas y mejor encerrarte en la pieza? Y él me dice, sí, eso sí lo he sentido. Luego le digo al niño, le digo, eso se llama frustración. Y él se muestra sorprendido. Dice, ay, es que yo me he frustrado. Y es muy interesante porque es un niño de 10 años que a los 10 años el tema de la frustración es un tema que nunca se había conversado con él. Es un tema que él había escuchado la palabra, pero jamás había relacionado el concepto de la palabra porque desconocía el significado, relacionarlo con su conducta. Ok, cuando él dice, ay, es que sí, yo me he frustrado, eso me pasa mucho. Ok, eso se llama en psicología insight. Insight significa darse cuenta o hacer conciencia de. Ahora, el niño ya era consciente que esas pataletas o esos arrebatos eran producto de la frustración. Primero, ya conocemos qué es la frustración. Segundo, a este niño le decía, ok, hay unos ejercicios que podemos hacer para tener control sobre la frustración cuando nos ocurra. Hay un primer ejercicio que es muy sencillo. Cuando yo siento que la tarea no me va a salir como yo quiero, cuando yo sienta que se me está calentando el cuerpo, yo simplemente haré algo muy sencillo. Yo me voy a tomar 5 minutos para desconectarme de la tarea. 5 minutos. Para que mi cuerpo no se caliente tanto y yo no empiece a tener un enojo incontrolable. Y si no soy capaz, mientras me alejo, yo respiro profundamente y empiezo a calmarme hasta que cuando esté calmado, después de 5 minutos, vuelvo a insistir con la tarea y me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me está saliendo de la manera como quiero? Y después de que te des cuenta que sales mal, corriges lo que haces mal para que hagas bien la tarea. Ese solo ejercicio que estoy mencionando con el niño es un ejercicio de inteligencia emocional. Y hay una primera tarea que nosotros como padres tenemos que tener con nuestros niños y es, escuchen esto papás y mamás, ellos todavía desconocen el significado de las emociones que están experimentando. Esto significa, las emociones pasan por su cuerpo, las emociones las experimentan y se expresan, pero no conocen todavía lo que significa en palabras esa emoción. Y la tarea de nosotros los papás es, cuando tenemos un niño y una niña que está presentando una crisis, de la mejor manera tenemos que explicarle que esa emoción que lo está transversalizando se llama ira, o se llama tristeza, o se llama asco, o se llama alegría, ¿ok? Cuando él dice, ok, ya sé, entonces yo me estoy enojando, ya el niño reconoce que eso que está sintiendo se llama enojo o por el contrario, eso que está sintiendo se llama tristeza. Hay situaciones donde los enojos, las tristezas, las alegrías, los ascos y las sorpresas, como decía ahorita, son necesarios. Por tanto, nosotros los papás no podemos alarmarnos frente a cómo se tramita esa emoción porque ese niño apenas la está conociendo. El trabajo nuestro es decirle el nombre de la emoción, qué significa esa emoción, el cuerpo cómo la experimenta y para que la emoción, escúchelo bien, la emoción no se desborde, porque lo que tenemos que evitar que la emoción se desborde es qué técnica
vamos a usar para que el niño con el tiempo aprenda a usar esa técnica consigo mismo para poder tener control de esa emoción. Esto es inteligencia emocional. Pero para llegar allá, padres y madres, es importante que ustedes, mamá y papá, padre y madre, emocionalmente no permitan que ciertas situaciones emocionales que ocurren con sus hijos en ustedes detonen desbordes emocionales, ¿ok? Porque el ejercicio no solamente está de forma unidireccional en cuanto a ayudarle a nuestro niño a fortalecer su inteligencia emocional. Nosotros como padres tenemos que trabajar en nuestra propia inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si tengo unas emociones tramitadas, unas emociones equilibradas, tengo la capacidad inteligente de poder abordar a mi hijo y enseñarle esas estrategias que yo entendí con la vida de cómo nominar o nombrar las emociones, cómo se están experimentando y cómo podemos tramitarlas. Muy bien. En este orden de ideas, acá voy a mostrarles unas imágenes que me encantan porque yo les mencioné ahorita acerca del lenguaje. El lenguaje construye realidades. Refuerzo positivo más refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo positivo? Es una serie de conductas, palabras que tenemos con nuestros hijos cuando ellos han hecho una conducta o expresado una emoción de forma correcta, donde nosotros reforzamos esa acción para que el niño entienda que esa forma de actuar, sentir o pensar es correcta y por tanto se sienta halagado o se sienta bien para que él después busque por sí solo repetir la misma conducta o las mismas acciones porque sabe que son conductas aprobadas o emociones aprobadas o son pensamientos aprobados. ¿Qué es el refuerzo negativo? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Que frente a una conducta determinada, en vez de sumarle al refuerzo de la conducta, yo tengo con él, yo como padre o como madre, unas conductas que en vez de ayudar, restan a reforzar conductas proactivas o conductas positivas. Entonces, vamos a hacer lectura de estas imágenes y sé que con esto me van a entender perfectamente el ejercicio. Voy a pasar acá y mire qué belleza. Entonces, acá tenemos esta imagen, mire. Entonces, vamos a ver en rojo lo que vendría a ser una conducta o un refuerzo negativo. Y miremos al frente lo que sería un refuerzo positivo frente al mismo hecho. Miren las palabras, la frase. Venga niños, que no tengo toda la tarde. Ok. Y mire cómo sería solicitar lo mismo, pero con otras palabras. Chicos, ya es tarde y hay que preparar la cena. Quien llegue primero, me ayuda con la cena. ¿Qué pasa con la primera frase? Donde estoy pidiendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que los niños dejen de jugar y nos movamos, en este caso, para la casa. ¿Ok? En la primera, los niños, frente a esa negación que tú le estás haciendo, donde tú le estás marcando el tiempo, diciéndole, vengan niños que no tengo toda la tarde, ellos van a oponer resistencia, porque para ellos jugar es muy placentero. Y cuando alguien les dice que dejen de jugar, usted le está diciendo que deje de sentir placer con esa actividad que está haciendo, que es jugar. Pero cuando le cambiamos en el lenguaje, con otras palabras, y les pedimos lo mismo, chicos, ya es tarde, hay que preparar la cena, quien llegue primero me ayuda con la cena, esa actitud de los niños cambia, ya no ponen resistencia, se obtiene el mismo resultado con otras palabras y la conducta del niño es diferente. Y le estamos enseñando algo a nuestros niños con este lenguaje, es que hay unas maneras o unas formas de decir las cosas para lograr unos propósitos determinados. Otro ejemplo, frase, no me preguntes esas tonterías que no tengo tiempo. No me preguntes esas tonterías que no tengo tiempo. Frase que parece muy ingenua, pero es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque decía Heidegger, filósofo alemán, muchas repeticiones hacen una verdad. Y cuando tú a tu niño le dices permanentemente que no pregunte tonterías, él va a llegar a la conclusión que es un tonto. Y tú nunca le dijiste que era un tonto, pero esa deducción se hace. Si yo siempre pregunto tonterías, la deducción es que yo soy un tonto.
Y recuerda, muchas repeticiones hacen una verdad. Y tú puedes que hayas tenido un hijo que nació con un cociente intelectual bastante alto, pero por el hecho de escuchar permanentemente esa negación negativa, él va a llegar a un momento donde esa inteligencia, que es muy buena, empieza a bajar su rendimiento por muy inteligente que sea. Y mira cómo se hace con un refuerzo positivo. ¿Qué tal si buscamos juntos la respuesta? Así es más divertido y aprendemos mucho más. Ok. O nos pasa con esta frase, deja ya de ver la tele. Ok, ¿y qué tal? ¿Qué te parece si nos bajamos al parque a patinar? Ah, ok, estoy haciendo algo muy interesante. El niño está en una actividad, ok, y en la primera frase le dices simplemente, deja de ver la tele, y el niño se pregunta, ¿ahora yo qué voy a hacer? Pero en la segunda le estoy diciendo, ok, ¿qué te parece si bajamos al parque a patinar? Le estoy ofreciendo una alternativa diferente al ver la tele. Papá, mamá, no te imaginas qué tan poderoso es esto. Muy poderoso. Frase, deja de llorar como un bebé. Ok, y recordemos, llorar es un derecho. Si está llorando es por algo, algo tiene que haber ahí, pero hay una forma más correcta de hacer un refuerzo positivo frente a esa misma inquietud. Tranquilo, sé cómo te sientes. Llorar es una buena forma de desahogarte. Ah, perfecto, o sea que tenemos derecho a llorar cuando yo me sienta confundido, me sienta triste, yo puedo llorar porque es una forma de desahogarme, o sea, de tramitar las emociones. Muy bien. Frase, no, y ya te lo he dicho 1000 veces, típica frase de muchos padres y madres. A diferencia de, te entiendo, pero ya lo hemos hablado antes y sabes muy bien que no puedes, ¿ok? Este ejercicio, cuando lo hemos trabajado en crianza positiva con padres y madres, porque ellos se llevan las fichas, estas fichas que les estoy mostrando, y empiezan a aplicarla con los niños y con las niñas, empezamos a ver cambios. Escuchen esto, no solo en el espectro emocional o cómo nuestros hijos tramitan las emociones, sino también que empezamos a ver cambios conductuales de forma positiva con nuestros niños. Y otra cosa que es fundamental, papá y mamá, empieza a apagarse el ruido en la casa. O sea, ¿qué es el ruido en la casa? Hay casas donde estar en familia es una cantaleta constante por todo. Una cantaleta con los niños, una cantaleta de la madre para con el padre, del padre para con la madre. Los niños inclusive aprenden ese tono de voz y también en sus relaciones cotidianas con sus amigos y con sus pares, echan cantaleta en un tono alto porque es un asunto que aprendieron en la casa. Han aprendido por aprendizaje vicario, han aprendido, significa por imitación, han aprendido que esa es la forma normal. O sea, llega un punto donde se normaliza el tono de la voz, el gesto, la intención, que los niños lo van normalizando. Pero si nosotros cambiamos esa normativa y lo llevamos a otro contexto más positivo, cambia todo. Frase, con la comida no se juega, frase también típica, y que es normal que los niños jueguen con la comida. Recordemos que son niños que apenas están curioseando el mundo, son niños que apenas la integración sensorial se está consolidando y la curiosidad por ver la textura, los sabores, la densidad de la comida, lo lleva a jugar con la comida. No lo hacen de maldad, lo hacen porque les genera un alto grado de curiosidad. A usar la expresión, usa la cuchara y el tenedor para comer y límpiate con la servilleta. Muy bien. Esta, muy interesante. No tienes cuidado. Mira lo que has hecho. Siempre es igual. A la diferencia de ya lo arregló, le puede pasar a cualquiera. Ten más cuidado la próxima vez. Por último, tenemos, si haces tu cama y recoges tu habitación, te compro una golosina. Muchos papás piensan que estas recompensas hacen parte del refuerzo positivo. Le digo a mi hijo, oiga, haga tal cosa y yo te recompenso con algo físico. Y ese tipo de recompensas no siempre son positivas y no siempre van a ayudar a mejorar o cambiar la conducta del niño frente a un tema específico. Por el contrario, se le está enseñando al niño que su actuar tiene que ser interesado. ¿Esto qué significa? Que yo cambio mi conducta, pero espero una recompensa física. ¿Ok? A lo contrario, si colaboras en casa,
nos ayudas a todos y tenemos más tiempo y tendremos más tiempo libre para jugar. Total, el niño va a preferir el tema de ir al juego. Frase que me encanta, detrás de cada niño que cree en sí mismo, hay un padre o una madre que creyó en el primero. Este es de Jacobson. Y por último, no le impongas a tus hijos la razón a la fuerza. Edúcalos con la fuerza de la razón. Muy bien, papás. Vamos a abrir aquí el espacio de dudas, preguntas, inquietudes, como lo hicimos la vez pasada, y vamos avanzando. Dudas, preguntas, inquietudes sobre el tema que nos aborda hoy de inteligencia emocional. Muy bien, sabe que quien vaya a preguntar puede activar el micrófono y comentar. Acá tengo algo en el chat, dice, ¿cómo fomentar la tolerancia a la frustración? Excelente. Ya lo comentábamos ahorita cuando contaba la anécdota del paciente, el niño de 10 años. Es importante hablar de frustración, es importante nombrar ese sentimiento, es importante enseñarle estrategias para afrontar de forma inteligente la frustración. Una estrategia es eso, precisamente, cuando estamos haciendo una actividad que siento que no me está saliendo según mi deseo, yo me distancio 3, 5 minutos de la actividad para poder volver otra vez en sí y otra vez recuperar la actividad y preguntarme qué estoy haciendo mal para hacerlo después mejor. Escuchen lo que voy a decir acá que es muy interesante. Cuando nosotros hablamos de estrés, el estrés, clínicamente, lo que popularmente se llama estrés, clínicamente se llama distrés. Y existe frente al distrés algo llamado eustrés. El eustrés es el estrés bueno. Todos nosotros necesitamos una dosis de estrés bueno para podernos movilizar y hacer cosas. Si nosotros no tuviéramos un nivel de estrés bueno, o sea, eustrés, nosotros estaríamos inactivos, no tendríamos capacidad de movilizarnos o voluntad o motivación para hacer las cosas. O sea, hay niveles de estrés que son buenos. ¿Dónde es malo el estrés? Cuando los niveles se suben y llega el distrés. Ese famoso distrés es el estrés malo. ¿Qué pasa a nivel orgánico cuando mis niveles de estrés aumentan o el nivel de distrés aumenta? Van a haber cambios hormonales y cambios neuroquímicos. Cuando hay cambios hormonales, hay una subida del nivel de cortisol en sangre y siento ese calor en el cuerpo. Cuando ese cortisol llega a mi cerebro, bloquea el lóbulo frontal, o sea, la corteza prefrontal, donde está la razón. Ahí están los procesamientos de la razón. Al bloquear el lóbulo frontal, las personas suelen actuar de forma impulsiva, o sea, hacen cosas y dicen cosas que después se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque cuando el nivel de cortisol baja y otra vez el nivel de estrés se regula y vuelve la razón, piensan bien las cosas y luego dice, wow, metí las patas porque dije algo o hice algo que realmente no sentía o que no quería decir. Por eso la estrategia para el tema de la frustración, que es producto del estrés, es decirle, haz una pausa, tranquilo. ¿Para qué? Para que el nivel de distrés baje, oiga eso, para que el lóbulo frontal otra vez vuelva a recuperarse y activarse y el niño tenga la capacidad racional de volver a abordar la actividad, el ejercicio o la situación de una forma más inteligente y mucho más calmada. Acá nos dice, tengo un niño de 5 años, es complejo hacer que realice una actividad porque comienza a gritar, gritar y a pegar o a empujarte porque no se hace lo que desea que se haga. Muy bien. Esa pregunta es muy interesante y escuchen esto que es muy valioso. El deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es aquello que quiero, ¿ok? Todos los seres humanos somos seres del deseo, todos. Es más, el deseo es bueno, porque si nosotros no deseáramos, no tendrían lo que ustedes tienen, o sea, no tendrían una pareja, no hubieran tenido hijos, no hubieran hecho una carrera profesional o no estarían trabajando en tal oficio o no se comprarían ese par de zapatos, esa camisa, etcétera, etcétera. O sea, el deseo es bueno. Ahora, el deseo en la primera infancia es un deseo desbordado, desbordado. Nosotros aprendimos con los años que nuestro deseo debe ser regulado, porque no todo lo que deseamos es posible. Eso es clarísimo. No todo lo que deseamos es posible.
Yo sé que acá muchos de ustedes quieren un Lamborghini como yo lo quiero, pero no todos tenemos $500,000 para comprar un Lamborghini, ¿ok? O sea, yo deseo un Lamborghini, pero yo sé que no lo puedo conseguir porque cuesta una millonada. O sea, mi deseo tiene que ser regulado. Ahora, con los niños y con las niñas, y es en aprender nosotros como padres a regular, escuchen esto, a regular la frustración. ¿En qué sentido? Y es, habrán cosas que nuestros niños y niñas quieren, pero que no se puede. O sea, no se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Ahora, pondré un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Resulta que el niño y la niña se antojó de algo que no necesita. O sea, ya almorzó, pero se antojó de un cono. ¿Ok? Tú tienes la posibilidad de comprarle el cono, claro que sí, pero no es posible un cono porque ya almorzó, no quieres que esté llenito demasiado porque de pronto se vomita y no es posible, se le dice, el cono ahora no es posible. Será posible tal día, en tal lugar o en tal contexto. Y el niño o la niña puede que te haga una pataleta. Muy sencillo, hay que dejar que haga la pataleta. Se deja que haga la pataleta. Y tú no vas a intervenir en su pataleta. O sea, no intervienes. Que se puso a llorar, que se puso a hacer lamentos. Uno deja que llore. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que cuando usted da una indicación o da una orden, que cuando un asunto no es posible es porque no es posible, inicialmente los niños se van a frustrar, pero con el tiempo y viendo tu actitud se van a dar cuenta que no siempre lo que ellos quieren es posible por parte de quién, de ese padre o de esa madre. Es una manera de enseñarles a tramitar la frustración viviendo la frustración. Ok, y escuchen esto que es vital. Muchos papás y mamás evitan de que sus hijos e hijas se frustren porque piensan que si se frustran, escuchen eso, se van a traumatizar, lo cual eso no es cierto. Vivir la frustración es importante y enseñar a tramitar la frustración es importante porque todos nosotros, desde que nacemos hasta que lleguemos a la vejez y muramos, vamos a vivir situaciones de frustración. Es normal en la vida. Ahora, si yo nunca he afrontado la frustración, jamás podré aprender a ser resiliente. No existe un sujeto que tenga capacidad de resiliencia si previamente no aprendió a manejar la frustración. Una persona que no maneja la frustración, y estoy hablando de un niño, un adolescente o un adulto, le cuesta muchísimo, muchísimo desarrollar capacidades de resiliencia. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Perfecto. Sí, acá tenemos otra, muy bien. Dice, hola, buenas noches. Tengo un sobrino de 6 años. Desde que estamos con la virtualidad, él dice que no quiere estudiar, que es una bobada estar copiando una agenda y en cualquier momento del día estudiando tira todo. Es agresivo con la abuela, se pega, apaga la cámara, dice que no quiere estudiar, algo que él nunca había en su vida atrás, ni mucho menos con el estudio. Muy bien. Alguna vez en una charla explicaba algo, Stephanie, sobre eso que estás comentando. Mira, en este momento, en todo el mundo, hay unos estudios que se vienen haciendo en neurociencias frente a qué está pasando con los niños y niñas en la virtualidad. Entonces, quiero explicarlo de esta manera. El sistema nervioso central necesita de interacción con el medio ambiente para poder madurar. Escuchen esto, el sistema nervioso central necesita de interacción con el medio ambiente para poder madurar. Y la maduración va a generar el desarrollo de algo llamado hitos del desarrollo. O sea, son habilidades neurocognitivas, psicomotricidad, lenguaje, propiocepción, vestibulación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Antes de la pandemia, cuando había la presencialidad, pues había una dieta sensorial adecuada. ¿Qué es una dieta sensorial? Un lugar, un medio donde el niño interactúa y el sistema nervioso empieza a interactuar con esos estímulos. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el cerebelo, la médula espinal. Ese conjunto es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa información y construye redes neuronales. Por tanto, en el mundo de afuera hay un montón de estímulos que el niño necesita. Eso significa que la presencialidad es el mejor escenario para la formación educativa de nuestros niños y niñas. Otra cosa es hablar de la virtualidad en los adultos, porque un adulto ya
tuvo un desarrollo sensorial a lo largo de la vida y al enfrentarse a la virtualidad, pues se le hace mucho más fácil. Para los niños y niñas, esto que tú cuentas como conducta disruptiva obedece a que ese niño está demandando volver a la sensorialidad, significa a una presencialidad donde su sistema nervioso pueda conectarse y empezar a estimular esas áreas propias de su desarrollo. Esa frustración que él expresa, que él no es consciente, porque no lo es consciente, de que necesita estímulos sensoriales en el mundo real, se manifiestan a través de esa frustración. Lo importante es que las instituciones educativas que están abriendo espacios a la presencialidad, otra vez, mi recomendación es, ojalá los papás, con la mayor confianza, logren volver a llevar sus hijos a la presencialidad, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, obviamente, pero es el mejor escenario para aprender. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes. Recuerde, tenemos el chat y tenemos quien vaya a hacer audio, se puede conectar con audio y hablar por micrófono. Muy bien. Vamos a recibir el último chat o el último audio para que cerremos el encuentro del día de hoy. Muy bien, muy bien. Ok. Te cierro con lo siguiente. El cerebro tiene una sola función, procesar información. La inteligencia es resolver problemas. Y la inteligencia emocional tiene la función de capitalizar y procesar los estados emocionales de la forma más resiliente posible y más inteligente posible, con el fin de encauzar la conducta para el logro de ciertos fines a nivel social y a nivel individual. Muy bien, por acá nos entregan no se entregan. Ok, listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muy bien. Bueno, acá tengo otro. Dice, el caso de Maxi, el niño de 5 años, que nos habían preguntado algo. Nos preguntan de nuevo diciendo, lo he dejado gritar y que pase su pataleta, pero los gritos son tan duros y largos que ya me preocupa, que no es capaz de controlarse, e intervengo para poder que se calme. O, por ejemplo, al darle de comer al niño, es un problema y no tiene respeto con la abuela. Muy bien. Lo que decíamos ahorita, ¿qué pasa? Nuestros niños son sujetos muy inteligentes en cuanto a leer el estado emocional de los papás y las mamás. Ok. Él ya sabe medir, como decimos los paisas, él ya sabe medir el aceite, ya sabe cómo comportarse, cuál es el tono del grito que tiene que lograr para lograr llamar la atención y lograr su objetivo. Pero insisto, si tú haces caso omiso a la pataleta, por muy duro que suenen los gritos, yo te aseguro que a la segunda semana de pataletas los gritos ya no serán tan intensos, a la tercera semana serán menos intensos hasta que los gritos duros o fuertes desaparezcan. Y lo otro es con respecto a la abuela, dices que es irrespetuoso con la abuela. Mira, hay algo que es importante y es, yo nunca uso la palabra castigar a los niños, uso la palabra sancionar a los niños, sancionarlos. ¿Qué es una sanción? Una sanción es algo consensuado. Les pongo un ejemplo. Le digo a mi hijo, le digo, hijo, tú tienes todo el derecho de sacar los juguetes, ¿ok? Y jugar con ellos en la casa. Eso sí, cuando sean las 5 de la tarde, tú tienes que coger los juguetes y tienes que guardarlos, porque son tus juguetes y es tu juego, ¿ok? Y fue tu decisión jugar con ellos, ¿ok? Un niño de 3 años tiene la capacidad de entender lo que les estoy diciendo perfectamente, ¿ok? Ahora, luego le digo, hijo, si tú no guardas los juguetes a la hora que yo te indique, va a haber una sanción. Escucha la sanción. De los 10 juguetes que tienes, uno de los juguetes se tendrá que ir de la casa, ¿ok? Y se va a regalar a otro niño. Que ya no tendrás 10 juguetes, sino que tendrás 9 juguetes. Y si se repite la acción que tú no recuerdas los juguetes, se va otro juguete de tu caja de juguetes y se va para otro niño. De ti depende que te queden todos los juguetes o que te quedes sin ningún juguete. Es normal que al principio los niños
van a asumir que lo que le dices, tú no vas a cumplir con eso. Pero si pasa, tú tienes que cumplir con eso. O sea, tienes que hacerlo de verdad. Porque cuando he mencionado este ejercicio para con papás, muchos que hacen, le sacan el juguete, escúchenlo bien, lo guardan en la casa, ¿ok? Y al otro día o los 2 días se lo devuelve. Entonces no pasa nada. El niño no siente la pérdida y el niño tiene que sentir la pérdida del juguete, tiene que sentirla. ¿Qué va a pasar? Que cuando ya se vea con 5 juguetes, antes tenía mucho, ahora tiene pocos, él va a saber que realmente tú estás hablando en serio y va a reconocer en ti una figura de autoridad. Significa que tu palabra es ley. Lo que decíamos al principio, es una dictadura con amor, una dictadura con amor. Tu hijo va a entender que él es responsable de sus cosas y tú estás desarrollando el concepto que llama locus de control. ¿Qué es el locus de control? Es la habilidad que tengo yo de tomar decisiones y que las decisiones tienen consecuencias. Si la consecuencia fue positiva, excelente, pero si la consecuencia tuvo un efecto negativo, yo debo asumir la responsabilidad. Es posible que un niño en primera infancia tenga locus de control en desarrollo. Sí. ¿Qué pasa con un niño con locus de control en desarrollo en la primera infancia? Que ese niño llega a la primaria, a la edad escolar y se vuelve altamente autosuficiente con sus actitudes escolares. ¿Qué significa? Es el niño que es capaz de decir, estos cuadernos me corresponden para la clase del día de hoy porque hoy es lunes o hoy es viernes. Es el niño que va a decir, mamá, tengo unas tareas que hacer y el niño saca las tareas, ¿ok? Y pide ayuda para hacer las tareas. Es el niño que dice, ya son las 8 de la noche y tengo que acostarme a dormir porque tengo que madrugar a estudiar. Esa autosuficiencia solo se logra cuando usted en la crianza y en la inteligencia emocional ha fomentado el locus de control. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Cuando era niño, mucho más niño, usted le estuvo enseñando que si no era responsable de sus cosas, habían pérdidas, ¿ok? Y que sus pérdidas para él son muy significativas porque son sus juguetes y es lo más valioso que él tiene. Pero él entendió que por una toma de decisión equivocada, él empezó a perder cosas. Se llama locus de control. Y el locus de control no lo enseña gritando ni pegando, simplemente teniendo el carácter de cumplir la sanción que usted impuso. Y recuerde que antes de de poner la sanción, usted se la consensuó con él, o sea, usted le dijo antes, días antes, si esta conducta no se hace de esta manera, hay una pérdida. Tú eres sancionado, perderás un juguete. Ya se le informó, él ya sabe, ¿ok? Y cuando llega la sanción, es una sanción informada. No es una sanción arbitraria que usted se inventó a última hora porque está muy enojado. No, ya está consensuada. Y usted llega con la mayor calma, tranquilo, y le da la sanción. Al principio le hace las pataletas, no importa, pero él va descubriendo que usted se para en la palabra y cumple la norma. Muy bien. Papás y mamás, como siempre, me encanta mucho compartir con ustedes. Un abrazo gigantesco, Peluchín, un abrazo grandísimo. Muchas gracias. Al papá Sergio Valencia, hermano, grandísimo, muchas gracias. Quiero que me enseñes, Sergio, cómo lo hiciste, porque creo que la manera más estratégica para las charlas futuras es que yo pueda hacer unos en vivo en YouTube para que todos se puedan conectar, pero con la plataforma que tú estás manejando, que es la OBS. Vale, muchas gracias. Estela, te doy la palabra. Enson, muchas gracias. En nombre de todos los papás, estos 30 y que por ahí 28 porque están las profes conectadas, gracias, gracias. Lástima los que no se conectaron, se perdieron de esta gran charla, de estos grandes consejos que nos das, que nos ayudan a la formación de los niños, a tener paciencia, Enson, paciencia y diálogo, que también es lo principal. Es eso que tú decías, reconocerle las emociones a los niños, ¿cierto? Y decirles, amor, en este momento estás muy enojado, cuando termines de enojarte, cuando estés tranquilo, podemos hablar. Listo. Y ya llevárselo para otro lugar, hablar con él, explicarle las cosas, que esa no es la manera
de expresar con gritos que a la abuela hay que respetarla, ¿cierto? El respeto por el ser humano, por el otro, ella te quiere, te ama. Yo digo que es tanto, tanto también hablar en eso, ¿cierto? Dialogar con los Totalmente. niños y es tener tanta paciencia, es ponernos y bajarnos al tamaño de ellos y decirles, yo a veces me los llevo para la cocina, pregúntele a las muchachas, allá lo siento, hablamos, amor, lo que hiciste, mira esto, ¿cierto? Y ellos ya van entendiendo y van comprendiendo como el comportamiento que tuvieron, ¿cierto? Totalmente. Y es ahora eso, como ponernos como en el zapato del otro, ¿cierto? Mira lo que vos decías, el ejemplo del niño ahora que no sabía qué era lo que le estaba sintiendo y así pasa con estos pequeñitos, ¿cierto? Ellos lloran porque le quitan un juguete o porque le hacen esto, pero es eso, es ese amor de la forma de que hay que llegar a ellos y hablar con ellos, ¿cierto? Son gracias, mi Dios te pague, Muchas gracias. que el Señor te ilumine, te siga iluminando como todas estas estudios y todas estas especializaciones que haces cada vez para que nos ayudes a todos los papás a formar y en estos tiempos, ¿cierto? Yo agradezco a los papás, te cuento que desde el 1 de febrero estamos con esta alternancia y esto ha sido una alegría inmensa para nosotros volver a sentir esos gritos, esas alegrías, esos juegos, ese calor humano que se siente en el preescolar. Esto ha sido hermoso, hermoso. Y ya logramos que dos que faltaban, que estaban en virtualidad, lograran otra vez venir a la institución. Y los niños han sido muy juiciosos, muy obedientes y manejando siempre el aforo, la burbuja. Las profesoras han estado muy pendientes y yo creo que hemos logrado muchas cosas con esta alternancia. Entonces, hay que seguir con esto, hay que seguir en este trabajo, en este compromiso y más aún después de estar un año encerrados, más comprensión, em, más compartir, como os decías, ¿cierto? Más amor a estos niños que estuvimos todos encerrados Perfecto, total. y tenemos que reparar todas estas cosas, ¿cierto? Vale, Ujú. vale. Gracias, Enzo. Mío Ok, se pague un por todo. abrazo. Se cuidan. Chao, chao. Gracias a los papás. Gracias por estar ahí, por escuchar todo esto tan, tan hermoso que nos ayuda. Chao, Vale, chao. un abrazo para todos. Una feliz noche.